Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Eder y esta es tu secuencia Mentes Prodigiosas. El día de hoy seguiremos hablando de personajes que cambiaron el rumbo de la concepción del universo en su época. Ya hablamos de Nicolás Copérnico y su insinuación de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y que removió un poco los cimientos de la concepción religiosa que se tenía ese entonces sobre el universo. Posteriormente apareció otro personaje no muy conocido, como ya hablamos anteriormente, que era Tycho Brahe, el cual, en base solamente a su observación, a esa cualidad que tenía sobre utilizar sus ojos para poder percibir más allá de lo que otros podían ver, realizó cálculos muy precisos sobre el estudio de las estrellas y sobre el movimiento de los planetas. Tuvo un discípulo, el cual agarró dichos cálculos que él realizó y pudo lanzar leyes que dejaron pasmados en esa época a los estudiosos del momento, y a pesar de que sus ideas en ese momento parecían absurdas, hoy marcan una élite importante en lo que es la concepción de la ciencia del universo. A la muerte de Tycho Brahe, antes de morir le encargó a su discípulo que siguiera el proceso de investigación que había empezado. Lo comprometió a culminar aquel trabajo de la construcción de tablas mucho más precisas que sirvieran en ese momento para realizar las predicciones. Es así que su discípulo, en base a la promesa que le hizo al entonces Tycho Brahe, prosiguió sus estudios con los datos que había recopilado. Nos referimos entonces, hoy en día hablaremos de Johannes Kepler. Johannes Kepler nació en Württemberg, al sur de Alemania, en el año de 1571. Su padre, de una fuerte tradición luteriana, moriría al luchar como mercenario contra los protestantes que estaban sublevados en Holanda. Hasta los 22 años de edad, Kepler se prepararía para ser ministro de la Iglesia, aunque recibió muchas propuestas de trabajo en el campo eclesiástico con muy buena remuneración. Se mantendría firme como un cristiano luterano, apreciando a Dios por el designio divino que le había sido asignado a él. La familia de Johannes Kepler no fue muy adinerada. De no ser por esto, quizá Kepler nunca habría volcado su atención hacia la astronomía, aunque la teología seguía siendo una de sus mayores pasiones. Kepler tendría que abandonar la preparación para ser ministro y ganarse la vida como profesor de matemática, recordando que Kepler a su niñez ya mostraba cualidades sobre esta ciencia que era la matemática. Es por eso que se inclinó un poco a desarrollar clases dictando el curso de matemática. Después Kepler involucraría en lo que son las predicciones, lo cual también le generaría un ingreso económico significativo. Kepler se daría cuenta que el estudio de la astronomía lo acercaría mucho más a Dios, por eso prosiguió por este camino. Es así que en el año de 1596 lanzó una de sus grandes obras, el cual tituló Mysterium Cosmographicum. Esto, vuelvo a repetir, en el año de 1596. En el año de 1599, Kepler comenzaría su trabajo junto a Tycho Brahe, recordando que al momento de lanzar su primer gran escrito, quiere decir, Johannes Kepler enviaría estos dos volúmenes a dos personajes muy importantes de su época. Uno a Tycho Brahe y el otro le enviaría a Galileo Galilei. El primero, Tycho Brahe, recibió tal escrito, lo analizó. Es por esa razón que invitó a una pequeña fiesta a Johannes Kepler para poder conocer y intercambiar un poco del estudio que había realizado. Lamentablemente este primer encuentro no fue muy satisfactorio, ya que el carácter especial que tenía en este entonces Tycho Brahe no fue muy aceptado por Johannes Kepler, y este primer encuentro, vuelvo a decir, fue un desastre. Pero 3 semanas después, reconsiderando un poco la importancia que tenía de entablar una relación con el entonces ya famoso Tycho Brahe, hizo recapacitar a Johannes Kepler y tener una segunda oportunidad para poder intercambiar todo lo que ya habían estudiado. En cambio, en el otro lado, Galileo Galilei también recibió el escrito y simplemente le comunicó a Tycho Brahe que por el momento no tenía tiempo para leer tal escrito. Un poco desconsiderado la parte de Galileo Galilei, que no se llega a entender.
Sí, pero esa es una historia muy aparte. Bueno, nos centramos entonces a 1599, donde Kepler comenzaría su estudio junto a Tycho Brahe, una segunda oportunidad para poder intercambiar opiniones sobre el universo. Quien moriría 2 años después, quiere decir que no tuvo que soportar mucho este carácter especial que tenía Tycho Brahe, y que 2 años después este fallecería, por lo que ya vimos que fue una infección urinaria. Las observaciones de Tycho Brahe le darían a Kepler una base empírica astronómica sin igual en el momento, aunque Kepler seguiría desarrollando las tablas planetarias iniciadas por Brahe. De forma paralela desarrollaría sus propias teorías astronómicas que buscarían reforzar la teoría heliocéntrica propuesta por Copérnico, aunque hoy solo se le conocen 3 de sus leyes planetarias. Las 2 primeras publicadas en el año de 1609 y la tercera 9 años después. Kepler desarrollaría cerca de 100 de este tipo de leyes, entre el año de 1618 y en el año de 1621. Escribiría su obra más reconocida en la actualidad, Epítome de la astronomía copernicana, en donde exponía un método astronómico diferente del usado por Nicolás Copérnico en ese entonces, pero que sostenía, al igual que el modelo copernicano, que el Sol era el cuerpo celeste más importante y aquel que daba el alma y vida a todo el universo. Kepler había hecho su debut en el año de 1596. Con la publicación del libro Misterio del Cosmo, y aunque para un lector moderno debe parecer un trabajo profundamente místico, su contenido ayudaba a encender la obra de Kepler. Convencido copernicano, el libro pretende demostrar la validez de la teoría heliocéntrica a partir del número de planetas. En el sistema de Nicolás Copérnico, como ya pudimos ver, solo contemplaban a 6 planetas en lugar de los 7 que contenía la teoría de Ptolomeo, que consideraba a la Luna como otro planeta más. Para Kepler, sus cálculos indicaban que la existencia de 5 planetas, aparte de la Tierra, tenía una relación directa con los 5 sólidos regulares de la geometría. Hay que recordar que tanto era la visión matemática de Johannes Kepler, que trató de explicar el movimiento de la Tierra y de todos los planetas en base a diseños geométricos. Si tú quieres enterarte más de esto, puedes ver mucho de los escritos de Johannes Kepler en base al dibujar sólidos dentro del sistema planetario, el cual trataban de explicar más o menos el movimiento. Es un poco complicado de explicar, tendrían que ver mucho el pensamiento que lanzó Kepler en ese entonces. En el sistema copernicano, el Sol tenía la función óptica de iluminar a los planetas. Nunca el Sol se presentó como la causa del movimiento. Kepler da un gran paso al pensar en el Sol como el centro de la fuerza. Dentro de la tradición hermética, no solo geométrica y la matemática tenían carácter divino, sino también el Sol. Kepler, convencido de esto, consideraba que este jugaba un papel central en el universo y lo veía como una fuente de luz y calor. En otras palabras, el Sol era el centro dinámico del universo. Imaginaba que el Sol irradiaba un gran poder y esta de manera la fuente del movimiento planetario, idea que refleja una fuerte tradición aristotélica en donde todo movimiento tiene un motor que lo produce. A esta fuerza solar, que tenía característica magnética, Kepler llamaría anima motrix. Hay que analizar que ya Johannes Kepler interpretaba que el movimiento de los planetas o del sistema planetario solar no se daban por fuerzas mágicas, sino que existía un motor principal, el cual daba movimiento a todo este excepcional parámetro de que es el sistema planetario solar, que lógicamente años después complementaría con tal perfección Isaac Newton. Como vimos anteriormente, desde los griegos, la astronomía había buscado entender el cosmos por medio de combinaciones de movimientos circulares uniformes. El círculo era la figura perfecta y por lo tanto la adecuada forma de explicar la perfección de los cielos. En 1909, Kepler escribe un libro titulado Astronomía Nova, en donde se ocupa en gran parte del planeta Marte, y al igual que sus antepasados, quiso explicar su movimiento a partir de las órbitas circulares. Sin embargo, se niega a introducir la figura de los epiciclos y para explicar el aparente movimiento
del planeta, Kepler supone que la velocidad del planeta cambia, es decir, que no es uniforme. Hay que recordar que en pensamientos anteriores se trataba de explicar el movimiento de los planetas en base al círculo, sí, que era la figura mucho más tratada y más respetada del momento. Pero a decir de la capacidad matemática que tenía Johannes Kepler, a pesar de esos cálculos que muy minuciosamente realizaba y teniendo como datos los estudios que realizó Tycho Brahe, no se desarrollaban, no cuadraban los datos a esta explicación del movimiento de los planetas. Era muy raro. Revisó muchas veces los escritos que tenía Johannes Kepler, pero no cuadraban sus datos. Entonces él tuvo una gran idea y dijo: no, acá algo está mal, no es el círculo lo que describe el movimiento de los planetas. Así que utilizó otro tipo de figuras. Tal vez fue el gran mérito que tuvo Johannes Kepler en ese estudio que estaba realizando sobre los planetas. Hay que recordar que su matemática era tan profunda que le permitía hacer cálculos. Hay historias que basan de que Tycho Brahe prefirió un planeta por sobre todos los demás. Le llamó altamente la atención el planeta Marte, ¿ya? En base a este quisquilloso estudio de Marte es que Johannes Kepler también se centra en este planeta para explicar el movimiento de los planetas. Es decir, que Marte le da la clave a Johannes Kepler para reemplazar lo que entonces era el movimiento circular en base al círculo por otro tipo de movimiento, el cual lo vamos a seguir explicando. Kepler sustentó por el resto de su vida la idea de que no era necesario introducir epiciclos, los cuales eran generados por el círculo, para descubrir el movimiento planetario. Con esta idea en mente y usando las leyes de la velocidad y el hecho de ver el Sol como un agente de movimiento, Kepler abandona la idea de explicar el movimiento en términos circulares y plantea lo que hoy conocemos como la primera ley del movimiento planetario. Esta nos dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas, con el Sol en uno de sus focos. El argumento de Kepler decía que es preciso usar una elipse, ya que sólo así la distancia del Sol al planeta varía uniformemente, cosa que no ocurre si usamos el epiciclo. Asimismo desarrollaría su segunda ley del movimiento planetario, en donde plantea que la línea que une el Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esta idea surgiría de ver que la velocidad del planeta es inversamente proporcional a su distancia del Sol. Lo más impresionante de las tres leyes de Kepler, que ya les he mencionado dos, la primera es que reemplaza el círculo por la elipse. Es así que recién cuadran sus cálculos matemáticos. Y segundo, que descubre que la velocidad del planeta es inversamente proporcional a la distancia del Sol. Eso fue lo más asombroso que lanzó Johannes Kepler en su época. Después de varios años, exactamente 9 años más tarde, descubriría lo que hoy conocemos como la tercera ley de Kepler. Recordemos que las dos primeras fueron lanzadas casi simultáneamente y después de un largo tiempo lanza su tercera propuesta, en donde plantea que el cuadrado del periodo que demora cada planeta en girar alrededor del Sol es proporcional al cubo de la distancia media con este. El crédito por el trabajo observacional debe ser atribuido a Tycho Brahe, y el encuentro de Kepler y Brahe fue un hecho afortunado en la historia de la astronomía. Este encuentro de talentos lo describe el mismo Kepler con las siguientes palabras. Veamos lo que escribe Johannes Kepler dentro de todo su descubrimiento. Tycho tiene las mejores observaciones y, por decirlo así, el material para la construcción de un nuevo edificio. Él solamente carece del arquitecto que pueda usar todo ese material de acuerdo con su propio diseño, de manera que Kepler sería el imaginativo que daría forma a los datos de Tycho Brahe. Bueno, la relación que tuvo Tycho Brahe y Johannes Kepler en algunos momentos era un poco perturbadora, pero en ciertos momentos, cuando se centraban y se concentraban en su trabajo, se tenía un trabajo armonizante. Fue tanto así que cuando el problema que tenía tanto Tycho Brahe como Johannes Kepler eran que ambos siempre eran expulsados de ciertos lugares por el pensamiento que ellos trataban de imponer. Es así que muchas veces Johannes Kepler también fue expulsado de varios lugares, lo cual le trajo muchos problemas y tanto económicos. Es así que se cuenta en la historia que Tycho Brahe apoyó bastante a Johannes Kepler. Es por eso que le reconoce esa amistad tan fuerte que al final lograron juntar.
Entonces chicos, aquí les traigo un pequeño resumen de la vida de Johannes Kepler. Hay mucho más que hablar de este personaje, pero solo le estoy dando puntos básicos y precisos, esperando que tú, al descubrir un poco de lo que ya te he dicho, indagues mucho más sobre estos personajes y veas un poco esta amistad tan importante que surgió entre Tycho Brahe, el maestro, y Johannes Kepler, el discípulo, que al final este encuentro sirvió para lanzar propuestas para que estudiosos más adelante concretaran de una manera mucho más perfecta dichos estudios. Entonces chicos, esto es todo lo que les puedo decir. El profesor Eder les dice muchas gracias por visitar mis páginas en YouTube, y ya este mes les propongo otro tipo de trabajos. Esto es su secuencia Mente Prodigiosas. El profesor Eder desde Cusco les dice hasta otra oportunidad. Nos estaremos viendo con otro nuevo personaje. Gracias a todos, gracias por recomendaciones, y síganme escribiéndome a mi Facebook o escríbame directamente a los videos de YouTube. Hasta otra oportunidad.